Entonces, amigos, primeramente me gustaría presentarme para ustedes porque es el primer evento que yo tengo la satisfacción de participar en vivo. Y soy Fernando Peixoto, yo soy dentista, colega, yo soy usuario del sistema CEREC y odontología digital hace más de casi 12 años. Y actualmente trabajo también como mentor, speaker y también soy parte de una comunidad de usuarios del sistema CEREC que es muy activa en Latinoamérica, ¿sí? Entonces somos centenas de usuarios que nos conectamos, nos ayudamos y en estos eventos online tenemos la oportunidad de cambiar ideas, cambiar informaciones y así nosotros todos tenemos la oportunidad de mejorar nuestro nivel de trabajo, ¿sí? Entonces hoy tenemos la satisfacción de tener aquí conozco doctora Fernanda Hux. Doctora Fernanda Hux es brasileña, pero vive en Panamá hace más de 20 años. Es graduada de la Unigran Rio, la Universidad de Grande Rio, de Río de Janeiro, Brasil. Es diplomada en rehabilitación oral y adhesiva por la CEO, Centro de Estudios Odontológicos de Panamá. Diplomada en rehabilitación e implantología de la Universidad CES Colombia, Universidad Latina de Panamá, certificada internacional de Digital Smile Design y es miembro de la AOP, Asociación Odontológica Panameña, y ABO, la Asociación Brasileña de Odontología. Doctora Fernanda, en esta presentación va a compartir un poco de su experiencia en el flujo digital con el sistema CEREC y de qué manera podemos integrarlo con nuestra práctica diaria y en la resolución de los casos clínicos estéticos y funcionales de nuestro día a día. Amigos, antes de doctora Fernanda Hux empezar, me gustaría invitarlos a enviar sus dudas en el botón abajo Q&A, Question and Answers. Entonces, todas las preguntas para la doctora deben ser enviadas en este botón y las conversaciones sociales, o así, por así decir, pueden ser hechas en el chat. ¿Ok? Entonces, doctora Fernanda, es un gusto tenerla aquí en nuestro evento y la casa es suya. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, doctor. Es un placer para mí poder estar acá compartiendo con ustedes y compartir un poquito de mi práctica diaria con la odontología digital. Voy a compartir mi pantalla. Me informan si ya pueden... Ya está. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, para mí es un honor estar aquí en un medio donde hay mentores de grande nivel. Ayer justo estaba escuchando una charla del doctor Fernando Peixoto. De verdad que es un honor muy grande estar acá compartiendo un poquito de mi conocimiento y de mi práctica con todos ustedes acá. Yo soy odontóloga hace ya 20 años. Mi experiencia en la odontología viene desde más allá porque mi papá también era odontólogo. Entonces yo crecí en una clínica odontológica, en el ambiente odontológico. Mi papá era especialista en endodoncia y desde muy chiquita me llevaba para ayudarlo, estar allí viendo todo como el flujo de trabajo y ahí, desde ahí empezó mi pasión por la odontología. Como el doctor comentó, yo soy brasileña,
de nacimiento, panameña también, porque mi papá es panameño y mi mamá brasileña. Perdón, mi papá es brasileño y mi mamá panameña, entonces yo soy mitad y mitad. En Panamá llevo 20 años. Tengo una clínica que cumplió este año 15 años de estar acá. Mi práctica clínica está en la práctica privada. Yo ejerzo la odontología solamente en el ambiente privado, no institucional. Entonces, los casos que yo voy a estar compartiendo con ustedes son casos reales de pacientes que me permitieron compartir con ustedes. El título de la presentación de hoy, yo decidí hablar un poco del el flujo ideal que podemos utilizar con el sistema SEDE, ¿verdad? Antes de eso, quiero presentarles o compartir con ustedes un pequeño video de algunas imágenes de Panamá. Panamá es un país que está en América Central, es un país tropical, muy caliente. Esas tomas hicimos este domingo pasado, que estaba en la clínica, y quería enseñarles un poquito de cómo es Panamá. Estoy ubicada en un barrio que se llama Paitilla, un barrio lleno de edificios, y mi consultorio, mi clínica está en este centro comercial, que hay solo consultorios. Hay un poquito de la clínica, de las instalaciones, y vamos a empezar entonces hablando un poco de lo que vemos en el universo digital de hoy día. Es muy fácil, simplemente mirando alrededor, darnos cuenta de que todo nuestro entorno es digital. Nosotros estamos conectados a un celular todo el tiempo, nos reunimos como estamos ahora reunidos de manera virtual, cuando antes lo hacíamos de más, pues sobre todo de manera presencial. Podemos ver incluso en tiempo real, ya sea nuestra casa, nuestra clínica o nuestra empresa, a pesar de no estar en ella, en ese preciso momento a través de cámaras. O sea que hay realmente una conexión en nuestro mundo y una conexión completamente digital. Y cuando nosotros traemos eso a la realidad de la odontología, pues también es cierto. Estamos conectados con nuestros pacientes, estamos conectados de manera digital con ellos, nuestros expedientes están totalmente digitalizados, los exámenes que hoy día solicitamos también están a un clic de nuestras manos. De hecho, ya hoy día nosotros no estamos ni llenando solicitudes de papel para enviar exámenes radiográficos o tomográficos, tratamos de hacerlo todo vía digital y muchos pacientes nos los piden, ya no utilizar papel, sino que archivos digitales por WhatsApp. Entonces, al encontrarnos en un mundo de esa manera totalmente conectado, tenemos que pensar que también nuestra odontología tiene que ser de manera digital. No todos, o no muchos odontólogos en este momento tienen la realidad de poder tener la arcada dentaria del paciente de una forma tridimensional, como tenemos con el escáner, pero hay maneras de digitalizar su flujo con simplemente empezar a tomar fotografías de los pacientes. Ya es una forma de empezar. Yo voy a hablar un poco de mi flujo, donde yo sí utilizo desde ya hace 4 años esta tecnología. Empecé con la Omnicam, que es la que ven en pantalla. Ese fue el primer equipo que yo adquirí, el primer equipo de Sirona, el escáner Omnicam. Fue justo en el momento antes, un poco antes sí, de pandemia, y la verdad es que desde ahí fue un cambio total. Entonces, desde esa
desde ese día, donde yo pude trasladar lo que tenía bidimensionalmente de mi paciente a un formato tridimensional, muchas cosas han cambiado. Y es lo que quiero conversar un poco con ustedes. Ahora quisiera compartir con ustedes una historia que es muy famosa de la marca Kodak, una empresa que realmente, a pesar de tener años de ser líderes en su mercado, en su campo, esta empresa quebró. Y quebró por falta de visión. A pesar de que fueron advertidos por lo menos 10 años, con 10 años de antelación de la relevancia que ya tenía la fotografía digital, esa empresa no quiso hacer el cambio, no quiso hacer el switch de migrar de lo analógico a lo digital. ¿Y qué podemos entonces aprender de esa experiencia? Que realmente si nosotros no nos ponemos al tanto de la renovación, de los cambios que ocurren en los consumidores, y si hablamos consumidores, así como esos cambios en la época de Kodak ya estaban presentes y hizo con que al no hacer la migración o no migrar, esa empresa lastimosamente pues quebró. Nosotros tenemos que también aprender de eso y entender que en la odontología ya hay una migración muy grande de lo analógico a lo digital. Si bien es cierto, hay sistemas completos que podemos tener desde la etapa 1 a la etapa final de entrega y finalización de manera digital. Si no se puede tener el sistema completo, aunque tengamos una parte de ese proceso, ya estamos entrando en ese mundo. Entonces, yo tomé esa decisión hace 4 años de entrar en este mundo de la odontología digital. Como les mencioné, empecé con la Omnicam y luego avancé a la fresadora. La compra de la fresadora la hice justo cuando estábamos en pandemia y el año pasado hice el trading de la Omnicam para la PrimeScan. Entonces ya ahorita mismo estoy utilizando la PrimeScan, tengo el CEREC 5.2.2, que es el que utilizo de diseño, y freso, mando los trabajos a la fresadora MCX. Entonces, si hablamos de un flujo digital, nosotros podemos tener realmente 3 flujos. El primer flujo, que sería un flujo chairside, donde tenemos el escáner y la fresadora, y podemos hacer, aparte del escaneo, el diseño y la confección de la restauración. También tenemos un flujo donde podemos remitir eso a un laboratorio desde nuestros archivos del escáner. Pero también podemos hacer un mixto donde podemos utilizar el escáner para escanear. Si queremos hacer el diseño, enviar ese diseño para fresar en un otro laboratorio, o podemos incluso enviar directamente al laboratorio para que el laboratorio pueda hacer todo el trabajo. Es importante que entendamos que por ser un sistema abierto nos permite esa flexibilidad. De hecho, yo jamás había pensado que podía comprar la fresadora y tener un sistema completo, porque solamente con el escáner estaba bastante bien. De hecho, acá nos acompaña un doctor que fue parte de esa migración mía y de ese cambio y del aprendizaje, porque yo empezando con el escáner, empecé a diseñar mis casos y decía, si ya tengo los casos diseñados, pudiera enviar esos casos, o sea, enviar el diseño a un laboratorio o a un colega que me ofrece los casos. Y acá está el doctor Francisco Martínez, que me fresaba los casos. Yo escaneaba, yo diseñaba y yo le enviaba y él me fresaba los casos. Entonces, se puede hacer un trabajo mixto dentro de este flujo digital. Para mí, las ventajas de utilizar ese sistema CAD/CAM en mi consulta ha sido principalmente el ahorro de tiempo. ¿Por qué le digo eso? Porque realmente los laboratorios nos piden por lo menos 7 días y a veces 7 días hábiles para confeccionar restauraciones. Si yo tengo
el sistema, obviamente este tiempo se me disminuye muchísimo y con solamente tener el escáner, aún así disminuimos el tiempo, ahorramos el tiempo. Mucho más precisión. Siento que hay mayor precisión porque todos los componentes o aditamentos o piezas encajan de una manera casi sin ajustes. Podemos hacer personalización porque nos permite adaptar mejor a las necesidades que mis pacientes tengan en ese momento. Por tener exactitud, hay una reducción de errores significativa. Y obviamente tenemos entonces una mayor eficiencia, aparte de rentabilidad, que eso es algo que muchos de los odontólogos, incluyendo yo, no pensamos, porque somos carreras muy técnicas y queremos ver nuestro trabajo que se vea bien, pero nunca a veces pensamos en la rentabilidad o el retorno de la inversión. Y este sistema nos permite tener una rentabilidad de la inversión muy grande. Las variaciones del flujo, como mencionaba, podemos de un escaneado seguir al software y hacer el diseño. De este diseño, mandar a una fresadora, ya sea in-office, o sea, dentro de tu consultorio o en un laboratorio o en un consultorio externo, o puedes de una vez remitir a un laboratorio que vaya a hacer su flujo en el laboratorio. También podemos hacer que desde tu diseño envíes directamente a un laboratorio, el laboratorio de la finalización. Hay otros caminos también, que es utilizar software de terceros y con la ventaja de la conectividad a través de un archivo STL podemos enviar a laboratorios, como yo trabajo en algunos casos, una laboratorista que trabajó muchos años conmigo acá en Panamá, se fue a Colombia, es colombiana y regresó a su país y hacemos muchos casos de esa manera. Le envío, ella trabaja con su software, a veces de Sirona, a veces software externo, y me lo envía nuevamente. Y desde ese envío, entonces, yo lo puedo mandar al LeanLab Cam y mi fresador, entonces, fresar. Entonces, hay muchísimas variaciones dentro del flujo digital y si nos preguntamos cuál es el flujo ideal con este sistema SERE, pienso que si entendemos el sistema, podemos decidir cuál va a ser el mejor flujo para tu consulta, porque va a depender de muchos factores. Puedo decidir cambiar del flujo que enseñé en la pantalla anterior en base a mi agenda, a los pacientes, al tiempo que tengo para trabajar ese caso, a la necesidad estética que el paciente tenga. Entonces vamos a entrar en un caso clínico de esa paciente que se llama Catrín. La señora Catrín tiene 57 años de edad. Para empezar, ella nos conoció a través de lo digital. Miren, ella vio nuestro trabajo en redes sociales. Ella me comentó en la primera cita que estaba interesada en mejorar su sonrisa y que empezó a buscar en redes sociales y en el Google. Y su criterio de elección fue buscar clínicas que tenían tecnología. O sea, y es una señora de 57 años, pero ya está al tanto de que la odontología ya cambió. Entonces, su queja principal, como lo mencioné, era la estética. O sea, ella quería realmente mejorar la estética de sus dientes. Ella tenía algunos dientes fracturados, el color le parecía como muy amarillo, y como le mencioné, había buscado en línea y en esa búsqueda de ella online, en línea, ella había descartado ya 3 clínicas porque según ella, con lo que ella veía, esa clínica, esas 3 clínicas no tenían un sistema con alta tecnología. Comentó que le hacían resinas, varias resinas, tenía muchas resinas en su boca, pero que ya eso no estaba resolviendo. Que ella en el año pasado se había hecho algunas coronas en el sector posterior y tenía una corona en oro que ella no quería pues, reemplazar. Empezamos entonces a analizar y revisar sus radiografías para revisar y estar seguros de que esas restauraciones posteriores, su implante, las coronas, estaban en buen estado, sin filtraciones, para desde ahí entonces decidir qué podíamos hacer. Teníamos entonces las fotografías intraoral, lateral derecha, lateral izquierda, en la parte de abajo vemos la
sonrisa frontal, realmente muchas restauraciones de resina, algunas como carillas, pero que se le habían desgastado, estaban fracturadas, rotas. En la parte entonces oclusal, vemos ahí estaba la corona de oro, que ella me dijo que no quería reemplazarla. Las coronas posteriores se había hecho de cerámica y el año pasado, y la que enseño en la flechita amarilla es la que a ella no le gustaba por el color, porque ella quería dientes más blancos, y esa, ella decía que le habían hecho como el color amarillo que no le gustaba. Entonces, con el flujo digital que yo utilicé, en esa consulta inicial hacemos las fotografías iniciales, hacemos su radiografía, revisamos la radiografía panorámica, hacemos el escaneo y directamente obtenemos ese archivo STL. Lo que utilicé, o el flujo que utilicé en el caso de la señora Catrín, fue enviar el archivo STL para la laboratorista que trabaja conmigo en Colombia y hacer entonces un diseño de sonrisa virtual a un software tercero. Ella me hace eso de inmediato, muy rápidamente, con decir que si le mando a la 1 de la tarde, a las 3 me está enviando el archivo, es muy rápido. Yo en ocasiones he tratado de hacer ese diseño por el sistema de CEREC y me cuesta mucho, me cuesta y me tardo mucho en hacer, porque necesito definir márgenes, no tengo las preparaciones, entonces me resulta muy rápido y eficiente enviar el STL al laboratorista, que ella me haga ese diseño con un software tercero y ella me envía entonces ese video. ¿Cómo hago después de ese video? Una vez me envía ese pequeño video, realmente no es un video, sino que ella me envía el archivo en el software, yo lo abro y yo empiezo a hacer videos para que el paciente pueda tener una real sensación de cómo va a ser este cambio, y ahí utilizo un poco algunas estrategias de marketing, que es la anticipación. Es importante que el paciente que está interesado o que ya está en tu consulta para hacer un cambio, una transformación, pueda tener algo tangible y algo que anticipe lo que él va a entrar y invertir en tratamiento. Entonces, este diseño o ese pequeño video lo enviamos inmediatamente al paciente por celular, y ahí están viendo, ese es el chat real donde se le envía a la paciente, y la señora Catrín le fascinó, le encantó, nos envió un mensaje de voz, de audio, que sí le encantó, y la verdad es que es como un pequeño tips que le puedo dar, es un diferencial muy grande, porque el paciente está en su casa, él no tiene idea de lo que estamos haciendo, de cómo estamos planificando. Con el simple hecho de ver este video, le da como ganas de ir a la consulta. Y enseguida empiezan, ¿cuándo tengo cita? ¿Para cuándo la doctora me puede ver? Ellos mismos son los que nos buscan. Entonces, luego de eso, yo lo que le digo al paciente por video en WhatsApp, le pregunto si él está de acuerdo. En la mayoría de los casos, el paciente queda súper contento y dice sí, está de acuerdo. Y yo imprimo entonces el modelo 3D. Imprimimos ese modelo en 3D, y de ese modelo 3D hago una guía de silicona, que es la que voy a probar entonces en el paciente. Entonces, desde la impresión de los modelos 3D, hago mi prueba de mock-up y entrego de una vez el plan de tratamiento. Y en la mayoría de las veces el paciente ya cierra el caso, o sea, acepta, accede, y empezamos entonces desde ahí a trabajar el caso. Como yo hice ese diseño y probé en boca, ¿qué hago yo en el proceso o en el flujo dentro del CEREC para que me facilite la vida? Porque si el encerado ya está, el encerado virtual, yo pruebo en boca, tengo el mockup puesto en boca, ahí en la imagen, eso me sirve como una biocopia. Entonces yo trabajo como una biocopia, en ese caso la superior, me devuelvo al maxilar superior y hago el escaneo de las preparaciones, y el software con la inteligencia artificial empieza ya desde ahí a diseñar las piezas en base a esa biocopia. Entonces, para nosotros o para mí,
por ejemplo, elegir ese flujo me facilita la vida porque el diseño me sale muy parecido al encerado virtual, a lo que yo probé al paciente y al que el paciente ya aprobó. Luego de ahí, de esa etapa entonces, de hacer la biocopia, el escaneo de las preparaciones, el diseño, podemos ver allí que ya entre transparencia de lo que es la biocopia y el diseño, bastante parecido, y avanzamos entonces a la etapa de fabricación de esas restauraciones. En el caso de la señora Catrín, yo utilicé el flujo donde hice el escaneo, hice yo el diseño en base al encerado, fresamos las restauraciones dentro del consultorio, elegí un material, una cerámica vitria, una cerámica feldespática, y entonces aquí vemos las preparaciones, en la secuencia el escaneo, el diseño, y el paso a paso, desde ahí, del cambio que empezamos a ver en esa paciente, en la señora Catrín. Me gusta hacer esos videos cortos, y esos videos cortos también se los envío al paciente, se los mando, y me ha ayudado bastante como estrategia de marketing, de que los pacientes vean, y no solamente vean, pero entiendan lo que estamos haciendo, y me ayuda como referidores, porque ellos mismos esos videos se los envían a sus amigos y llegan los amigos con los videos de los pacientes diciendo que quieren lo mismo. Acá entonces tenemos la etapa de diseño, fabricación. Esos casos, por ejemplo, el caso de la señora Catrín, terminé entre lo que empezamos y cementamos en 3 días. Por lo general hago las preparaciones en la mañana, en la tarde empiezo, como yo soy la que hago el diseño, el fresado, el acabado, el pulido de las restauraciones, determino entonces en la parte de la tarde para hacer toda esa parte laboratorial, o sea, bloqueo mi agenda en la tarde y hago la parte laboratorial. Freso las piezas y mientras se están fresando voy dando el acabado. Entonces, acá tenemos la cementación ya de lo que es las carillas superiores. Ese fue el flujo que utilicé. Empezar con las de arriba, con las superiores, y luego entonces hicimos las de abajo. En las inferiores no hice encerado, entonces simplemente hice el escaneo, hice mis preparaciones y ya entonces el software empieza a trabajar como un individual biogenérico. En ese caso de las inferiores no utilicé la copia biogenérica, o sea que con el individual biogenérico el mismo sistema, el software, diseña las piezas y hacemos pues algunos cambios y nuevamente el material de elección, en ese caso fue una cerámica vitria, una feldespática. Entonces las preparaciones inferiores, el diseño, el fresado, y acá entonces quise poner ese modelo porque no les comenté en la parte anterior, en los slides anteriores, que sí, o sea, en ese flujo, digamos, combinado, en ese flujo combinado, también yo hago impresión en silicona de los modelos. ¿Por qué razón? Porque enviar el STL al laboratorio me tarda, no el envío, sino que el STL llega rápidamente, pero para la impresión de los modelos 3D, el laboratorio, acá que trabajo, se tarda un poco más. Entonces, por ejemplo, si en la mañana le envío, en la tarde no me estaría enviando de vuelta esos modelos 3D. Entonces, yo prefiero tomar impresiones, vaciar mis modelos para yo poder hacer este acabado, o sea, finalizar las piezas, pero tener un modelo para verificar puntos de contacto y todo lo demás. Entonces, acá tenemos el caso inicial de la señora Catrín y la finalización de sonrisa y laterales. La señora Catrín quedó muy contenta, de verdad le encantó el tratamiento, y según mi experiencia, las ventajas que yo tengo o puedo obtener de este flujo de trabajo,
Uno, en ese caso, por ejemplo, lo hicimos en 3 días. En la ejecución en un menor tiempo. El tiempo de trabajo original en un flujo tradicional estaríamos hablando de 7 o 14 días. El confort del paciente, o sea, realmente el paciente cuando siente que no estamos colocando tantas masillas, tantas impresiones, tantas cubetas, siente mucho más cómodo. En el flujo tradicional no es tan agradable un tratamiento de ese tipo. Mayor rentabilidad porque yo al disminuir las consultas, obviamente mi costo operacional disminuye y ya lo hice en la punta del lápiz, como se dice, o sea, en un Excel, todo lo que yo gasto entre los guantes, si es una cita, 2 citas, todo el costo operacional, si yo puedo disminuir el número de citas, obviamente tengo mayor rentabilidad porque tengo un menor costo operacional. La precisión, casi no hay que hacer repeticiones, casi no hay que estar haciendo nuevamente. Y en caso de que tengamos que hacer repeticiones, el archivo digital nos tiene una ventaja con respecto a un archivo analógico. Simplemente imprimimos, fresamos de nuevo y ya está. La fidelización para mí también es una ventaja porque al tener un paciente más feliz en el tratamiento, que tuvo un mayor confort en todas las etapas, ese paciente es un paciente que no se te va. No se te va a otra clínica, no se te va a otro colega, es un paciente que se queda contigo. Entonces la fidelización es algo importante. Me gustaría, aparte del caso de la señora Catherine, enseñarle algunos otros casos para que podamos ampliar un poco cómo hacemos diferentes flujos, no solamente un chairside, y podemos también trabajar con laboratorio o hacer como un mix, ¿verdad? Ese paciente se llama Rodrigo, paciente que nos buscó porque inicialmente no le gustaba, nunca le gustó el espacio que tenía, el diastema ya de hace mucho tiempo, pero por el tipo de vida, por el estilo de vida, pues no quería hacerse el tratamiento y eso, cuando nos buscó tenía 40 años, dice que desde los 30 él quería hacer cambios. Entonces que cuando ya cumplió 40, realmente tomó la decisión de hacerlo, tenía muchos desgastes, tenía biocorrosión porque era un paciente que trabajaba en el mercado financiero, mucho estrés, bebía Coca-Cola 3, 4 al día. Y hicimos lo mismo. Empezamos entonces a hacer el análisis del caso, a hacer el diseño virtual, el encerado diagnóstico virtual, ese encerado probamos en boca y en el caso de él empezamos por los inferiores. Por cuestiones de tiempo, algunas piezas yo realicé en consulta, en el consultorio y otras las referí al laboratorio. Por eso digo, depende, el flujo que vas a utilizar depende de la necesidad estética que tengas, del tiempo que tengas, de la agenda, cómo lo quieras manejar. Ese caso, las anteriores hicimos nosotras, posteriores, toda la parte inferior mandamos a fresar afuera, y ese es el caso final, la parte de abajo, la arcada inferior, y la arcada superior enviamos al laboratorio. Ese es el caso entonces finalizado, así estaba. Y así quedó. Súper contento. Ese caso también llevamos ya años de follow-up y excelente. Como les mencioné, hay diferentes posibilidades, pero si bien es cierto, no todos los días nos llegan casos de un full mouth, casos de diseño de sonrisa con muchas piezas, todos los días me llegan casos como ese. Todos los días. Restauraciones en una 6, por ejemplo, una primera molar, restauraciones deficientes, hago la radiografía, me pongo a ver, si hago esa restauración en resina, ¿le puedo garantizar que esa resina va a durar mucho tiempo en boca en excelentes condiciones? No. En cambio, si hago una restauración indirecta, sí puedo garantizar que esa restauración mantenga su excelencia en una mayor cantidad de tiempo. Entonces, ese sí es mi día a día, la resolución de casos de restauraciones indirectas en una sesión con un tiempo de consulta de 1 hora y media que me garantiza alta rentabilidad, eficiencia y una fidelización increíble del paciente. El paciente cuando experimenta eso me dice, imagínese, yo cuando mi última corona o la última restauración que hice indirecta, 2, 3 citas,
todo eso el paciente te lo dice y entonces es realmente un cambio. Aquí, en estos casos, que el diente está vital, como en la radiografía vemos, no es un diente con endodoncia, es un diente vital, yo prefiero hacer el escaneo inicial, superior e inferior, primero. Luego yo aíslo el paciente y hago la preparación, porque como hago sellado dentinario, no quiero que esa dentina se exponga al medio bucal, yo escaneo el paciente y de una vez entonces me pongo a diseñar, fresar y aprovecho ese mismo aislamiento para cementar. O sea, tengo una rentabilidad grandísima porque yo puedo hacer en todo ese tiempo esos procedimientos que en una forma tradicional estaríamos hablando de por lo menos 2 citas. Tengo ventajas para el paciente porque no tengo riesgo de contaminación. Por estar trabajando con un aislamiento, hago mi sellado dentinario, la restauración va enseguida, la adhesión es muy buena también. Casos como este, también de resolución en una cita, en 1 hora, restauraciones deficientes, hago las preparaciones, diseño, finalizo, freso, finalizo en consulta y hago la cementación. Estos casos sí son mi día a día. Esos casos son los que todos los días estoy viendo. No como los casos de diseño de sonrisa o un full mouth, donde uno se prepara y bloqueó agenda para trabajarlo. Estos casos de restauraciones indirectas, de molares, de premolares o anteriores, tiempo de resolución, una cita, 1 hora. Este caso, una paciente que vino de viaje, o sea, vivía en Estados Unidos y estaba acá, vino con un dolor, terminamos teniendo que hacer la endodoncia de la pieza. Todo lo pudimos hacer en una sola sesión. Y imagínense, ella vive en Estados Unidos y quedó en shock con el tratamiento porque dice que allá no tienen esa tecnología. Imagínense, claro que deben tener la tecnología. Lo que pasa es que ella no se atendió en un lugar donde la tenían. Pudimos en 2 horas y media, en una cita apenas, resolver la endodoncia, la reconstrucción, hacer la preparación, diseñar la pieza, fresar, finalizar y cementar. O sea, una paciente, ella y todos para toda la vida. Este caso justo lo agregué ahorita porque es un caso que tengo el follow-up de 3 años. Esa paciente que tenía ese diente con una pigmentación y llevaba tiempo que quería hacer, que quería cambiar, pero como que algo no le daba la seguridad, o la seguridad, pues por la garantía de que se le iba a quedar bien. Y entonces, cuando ella vio que empezamos a migrar para la odontología digital, ella se animó. Fue donde ella se animó a hacer el cambio y el reto es que ella quería solamente ese diente. Ella no quería ni el otro central ni ninguno, porque según ella, y obviamente sí, el cambio de coloración solo tenía en el 21, ¿por qué hacer el 11? Bueno, aceptamos el reto y ahí sí es un caso donde yo el flujo lo utilicé mezclado. Hice la preparación, hice el escaneo, envié al laboratorio y trabajamos todo el caso en laboratorio con cerámica feldespática también, pero por tener ya la destreza de un laboratorista que me trabaje bien la cerámica y pueda maquillar y finalizar de la manera que quede como está. Esa foto de abajo es la foto de hoy. Justo hoy hicimos ese follow-up de 3 años. Entonces, realmente está súper contenta, está muy feliz y eso es lo que de verdad nos satisface. O sea, verla que podemos resolver los casos y tener la previsibilidad de que esos casos van a perdurar a largo plazo. Eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes en el día de hoy y como conclusiones, realmente el flujo ideal con el sistema CEREC pues, no existe. El flujo ideal para ti es el que tú elijas y que según tu modelo de negocio, la necesidad que tú tengas, ya sea utilices un chairside, utilices un laboratorio o utilice ambos. Y está bien que utilice ya sea uno, el segundo o el tercero o la mezcla de todos. ¿Y de qué va a depender eso? De tu agenda. Por ejemplo, hay casos donde yo tengo mi agenda libre y tengo 5 piezas que hacer o 6 de canino a canino. Pongo ese paciente en la mañana, trabajo toda la parte laboratorial en la tarde y
en la mañana del siguiente día cemento todo. En cambio, hay días donde yo no tengo el tiempo. ¿Por qué no tengo el tiempo? Porque atiendo a ese paciente en la mañana, en la tarde, tengo otros casos que no quiero cancelar, no los quiero reprogramar, entonces envío al laboratorio. O dependiendo del tiempo que tengas o que yo quiera, yo simplemente, después de mi jornada, en la tarde, me pongo a diseñar y freso y solamente finalice el laboratorio. O dependiendo de la necesidad estética. Yo sé mis limitaciones, yo sé hasta dónde puedo llegar. Entonces, si el caso realmente para mí tiene un reto muy grande de necesidad estética, de maquillaje, yo sí lo mando al laboratorio o hago un mixto. Pienso que con eso podemos, siempre y cuando tengamos muy claro cuáles son nuestras limitaciones, entregar trabajos y resoluciones estéticas y funcionales a nuestros pacientes de primer nivel. Quisiera concluir con este pequeño video que para mí ha sido exactamente la experiencia que yo he tenido con el sistema CEREC en el mundo digital. Como está en portugués, voy a como que traducirles un poquito. En el mundo siempre hay muchos cambios, ¿verdad? Y con la tecnología, a veces ese cambio nos parece muy nuevo, diferente. Pero cuando encontramos ese mundo nuevo, es de verdad súper fascinante, genial. Vibramos, vemos cosas que no víamos antes. Y ya no vamos a querer estar como estábamos o a donde estábamos antes. Pero muchos, cuando nos ven y hablamos de colegas, pueden pensar que estamos locos. Pueden pensar que, ¿por qué tomamos esa decisión? Realmente es un sistema costoso, es una inversión alta. Y a veces nos caemos. Y a veces fracasamos. Y a veces fallan los casos. Y a veces se fracturan las piezas. Pero tenemos que seguir. Si seguimos, la decisión ya está tomada. Ya compramos el equipo, ya invertimos. Hay que seguir. El cielo es el límite. Cuando conversaba con el doctor Felipe, le decía, muchos están volando, así como está ahora en la pantalla. Yo todavía no estoy volando. Yo salí de gatear a caminar. Yo estoy caminando, quizá a veces trotando, pero quiero llegar a volar así como los doctores, como el doctor Peixoto, como muchos de mis mentores, y quiero también eso para ustedes. El cielo es el límite, colegas. Muchas gracias. Qué lindo. Increíble, Fernanda. Muchas gracias, enhorabuena por la presentación. Gracias. Qué nivel increíble. Mira, tenemos algunas preguntas aquí, ¿no? Mira, una curiosidad. En Panamá, en su región, en su país, ¿sabes cuántos tiene el sistema CEREC en Panamá? Sí, nosotros en Panamá con el sistema completo de clínicas con el sistema completo, somos 4, conmigo 5, dos clínicas más con solamente escáner, no el sistema completo, no fresadora. Ok. ¿Y qué opciones de laboratorio tienes en digital? Tenemos laboratorios que tienen el sistema completo, 2, como laboratorio como tal. Uno que es laboratorio, el técnico, que tiene su fresadora de 5 ejes. Otro que es un laboratorio de un colega, de un odontólogo, él tiene su escáner, pero tiene aparte laboratorio y fresa para clínicas. Y otros consultorios, como por ejemplo el doctor Francisco Martínez, que tiene su escáner, la fresadora y el horno, pero para su uso, y en algunas ocasiones, en el comienzo de mi jornada, me fresaba casos, ¿verdad? Pero de laboratorios que tengan, por ejemplo, el Connect, el sistema Connect que podemos enviar entre usuarios,
pues 2. Ok, ok. Mira, una otra pregunta que ha llegado aquí. ¿Qué criterio utiliza para la selección del material utilizado en los casos que mostraste? El criterio del material realmente va a depender de algunos factores. O sea, las variables son, primero, qué tanta estética necesito. Porque hay casos donde trabajé posterior, el sector posterior, por ejemplo, la señora de la endodoncia, la de Estados Unidos, utilicé un material cerámico con carga de resina, por el simple hecho de que yo podía finalizar y entregar ese caso en una sesión y que me cumplía con los requisitos funcionales y estéticos. Hay casos donde yo necesito que sea una cerámica vitria, porque son casos anteriores y yo quiero esa luminosidad, entonces utilizo materiales cerámicos, principalmente vitrios y cerámicas feldespáticas, si puedo. Cuando ya el caso, ponte que es un diente que tiene está demasiado oscuro, un cambio de coloración muy grande, yo necesito ya un material de media translucidez, ya entonces ya no voy a una totalmente vitria, o utilizar un bisilicato de litio, media translucidez, porque quiero mascarar sí, opacar alguna coloración que tiene el diente, o sea, el diente que voy a preparar. Si estoy trabajando en un caso, por ejemplo, que es una corona sobre implante, si ya mi elección va a un material con por ejemplo, el circonio. Entonces, básicamente depende del caso, de la resolución estética y funcional que yo quiero darle al caso, ¿no? Ok, ok. Mira, aquí es una pregunta mía, ¿ok? Uh, Dijiste que empezaste con la Omnicam, Así ¿sí? es. Y ahora está con PrimeScan, ¿no? Sí, Sí. hace un año, exactamente Entonces, un año. dos preguntas. Cuando empezaste con Omnicam, ¿lo que cambió en su día a día, en su clínica, en su consulta? Bueno, ¿qué cambió? O sea, cuando yo empecé porque fue nuestro primer escáner, después de la Omnicam compramos el Aitero para ya finalidad de ortodoncia, pero fue el primer escáner como tal, entonces fue la primera forma de poner en 3D la arcada dentaria del paciente. Primero, la parte de manejo de pacientes en sentido marketing, mercadeo, ha sido sensacional. O sea, el simple hecho de que los pacientes pudieran en 1 minuto, 2 minutos, tener su boca allí, o sea, apenas escanear. Para ese entonces yo escaneaba y colocaba en la televisión en el techo lo que estaba escaneando. Entonces los pacientes, wow, cuando veían eso y cuando veían que yo podía ya de una vez tener el modelo y les decía, obviamente, porque no es solo tener, sino que decir, ni solo decir, sino que la manera que le dices también a los pacientes. Yo le decía, le enseñaba, mira, antes ese era el modelo, así teníamos el modelo y ahora no tengo que tomar impresiones. Justo después vino pandemia, entonces muchas clínicas decidieron cerrar en Panamá, muchísimas clínicas cerrar por el tiempo de pandemia, pues por temas de salud, en fin. Y yo tomé la decisión de no cerrar. Mantener abierta mi clínica y tener un flujo digital también me daba la seguridad de que yo no estaba teniendo una contaminación cruzada con impresiones, con modelos, laboratorio, va, viene. Eso también ha sido como que un diferencial, o sea, ha sido un antes de y después de. Luego también empecé a meterme un poco más en la parte administrativa y de gestión de clínicas y ver números, cosas que nosotros los odontólogos no vemos mucho, pero me puse a ver números de sentarme y poner en un Excel todo, que cuánto el puti, que la masía, que cuántos gramos, que la alginato, que si en visitas, en una cita, en 2 citas, que guantes, 4 guantes, si 2 citas, 3 citas, y me puse a sacar números y tirar números y realmente la rentabilidad, tan solamente con el escáner, ya había un retorno de la inversión, o sea, se pagaba. Fue por eso que tomé la decisión de más adelante comprar la fresadora. Porque yo dije, si ya yo estoy teniendo la rentabilidad de disminuir mis costos operacionales, porque sí, la gente dice, no, es que realmente no cuesta, no cuesta,
una masía, un material de impresión, no cuesta porque no tomaste el trabajo de sentarte y poner exactamente lo que gastas y poner en una planilla de Excel, en un cuadro que te dice cuál es tu costo operacional por hora sillón, por hora clínica. Entonces, yo sé que si yo trabajo en una hora, un caso, o 2 horas máximo, yo tengo una rentabilidad grandísima comparado a no una hora, sino que una cita de una hora donde yo tomo impresión. Viene el mensajero, trae el material, o sea, la impresión, vacía ese modelo, corre, no funcionó, vuelve para atrás, regresa, ya son 7 días. Después esos 7 se pueden convertir en 10, porque si me dicen, no funcionó, doctora, algo que no veo aquí, tienes que tomarme una nueva impresión. O sea, llamar al paciente, nunca los toman bien esa llamada, o sea, que tienes que volver a tomar la impresión. De nuevo eso que yo quedé 3 minutos, 4 minutos, con nada, eso es horrible, horrible. Entonces, en la tercera, ¿qué prueba? Ay, es que no, como que un poquitito más acá, una pestañita hay que poner más cerámica. Vuelve y tal. Entonces, no. Si haces las cuentas vas a ver que realmente con solo hecho de tener el escáner ya es rentable. Cuando migré a la fresadora, ni se diga, ni se diga. Entonces es un cambio total antes de y después de. Sí, sí, sí. Y la segunda pregunta es, ¿y lo que cambió nuevamente cuando cambiaste para PrimeScan? Con la Prime. Bueno, ya con la Prime, yo le estaba diciendo eso, creo que a Livia, comentaba con Livia al principio antes de empezar. Realmente, si te pones a pensar, ¿era necesario hacer el cambio? Pues, de pronto no, o sea, la Omnicam me resolvía, hacía escaneos, enviaba archivos, diseñaba, fresaba. Con la Omnicam estaba bien, sí, pero incluso eh, si hablamos financieramente, hablando de números, un material, un equipo nuestro en odontología tiene una depreciación de 8 años, en 8 años, o sea que ese equipo me estaba funcionando, 2, 3 años todavía funcionaba para rato, 3, 4, 5, o sea, hasta 8 años yo tenía esa depreciación calculada en mis números. Entonces, podía estar un poco más, pero el tema es que el simple hecho de la velocidad de ese escaneo, de la velocidad que te escanea, la profundidad que tiene esa cámara. El momento de que tú colocas en un oclusal de distal y de una vez ya se te marca todo, ya tú lo ves todo allí, de que la inteligencia artificial te va quitando ya lo que es labio, o sea, cosas que son ajenas a lo que queremos tomar de registro, casi que inmediatamente o con un simple corte. No, eso de verdad es otro nivel. Es otro nivel. La PrimeScan es otro nivel de escaneo, profundidad, velocidad, resolución, las imágenes. Entonces, pues sí, no hay, es como en la imagen, en el video que le enseñé, no hay cómo echar para atrás, no hay cómo volver para atrás. O sea, ya uno ahora de aquí es para adelante y cada actualización obviamente son mejores, nos hace la vida más fácil y obviamente fue un gran cambio también con la Prime. Outra pergunta agora de Marco Balbín. Si el escaneado lo puedo hacer con aislamiento absoluto inmediatamente después de la preparación y sellado dentinario inmediato, significa que el maxilar opuesto lo escaneé antes del aislamiento, ¿no? Así es, ¿qué pasa? Hay criterios también para utilizar ese tipo de flujo. Hay criterios. En estos casos donde yo dejo el aislamiento y trabajo de esa manera, yo trabajo una o quizá máximo 2 piezas. Entonces, yo hago un escaneo completo, inferior, digamos, si estamos trabajando una 6, una 36. Hago Antes de la preparación. Antes de la preparación hago el escaneo completo de la arcada inferior. Hago el antagonista, que el antagonista no me va a cambiar, entonces hago superior. En el momento de hacer bucal, con el paciente mordiendo, yo voy a hacer del lado opuesto. O sea, no la 36, yo hago todo lo que es 46, lengua anterior, y ya a mí me marca el check, el ganchito en verde, que el bucal ya se hizo el registro de mordida. Entonces, ¿de ahí qué hago? Abro una carpeta de biocopia. Si quiero copiar esa morfología, si no quiero copiar la morfología, simplemente corto el diente el 36
y ya entonces, ya después de anestesiado, después de aislado, después del sellado dentinario, corté digamos, oclusal de las 6, un poquito de las 5, un poquito de las 7 y paso el escáner de nuevo. La rapidez que tiene la PrimeScan para escanear eso es increíble. Y obviamente, esos casos, yo estoy trabajando casos supragingival, son casos unitarios, que yo estoy haciendo incrustaciones, tabletop. Yo trato siempre que las preparaciones estén supra. Entonces, por más que yo tenga eso aislado con un dique, me copia bastante bien y ya ves de una vez el ganchito verde también, o sea que vas a ver que el mismo sistema te dice, ok, check, dele, y podemos avanzar entonces. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo tú haces el escaneo anteriormente al aislamiento, no? Sí. La otra pregunta es que, ¿y cómo hace con el clamp para el escaneo? Pienso que ya has Me respondido, pongo, ¿no? por ejemplo, si es una 6, normalmente el arco, si llega hasta las 7, voy hasta las 7, si llega hasta la 8, voy hasta la 8, porque el sistema, o sea, el escáner va a tomar como referencia lo que ya le escaneó previamente. Entonces, yo trato de que las 5, las 4, o sea, los premolares, estén en mi aislamiento. Entonces, desde ahí que yo empiezo a escanear, o sea, cuando yo voy a hacer el escaneo, después de esa preparación, yo donde me pongo es ahí, con esa referencia de diente y el escáner de una vez te reconoce, o sea, empiezas y él dice, de una vez te reconoce y ya, no Sí, sí, hay, sí. Es realmente con importante el tener clamp una referencia, ¿no? Para, tener una referencia muy buena, pero el clamp, o sea, realmente no te dificulta la vida, siempre y cuando tengas una buena referencia de los dos dientes adyacentes. sí, sí, sí. Muy buena explicación. Aquí pienso que tenemos una última pregunta. La pregunta del casos estéticos o restauraciones del día a día. ¿Qué prefieres? ¿Qué me da más, o sea, la rentabilidad? Vamos a hablar financieramente hablando, rentabilidad, casos estéticos grandes. Full mouth, 6, 10, 12 carillas, me da rentabilidad, así, ya para allá. Pero no podemos vivir solo de eso y la clínica se tiene que mantener. Tenemos que tener eso, ¿ves? Que es un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio me da definitivamente las restauraciones unitarias. Es lo que todos los días me cae, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, y es lo que me paga incluso todas las cuentas. Obviamente los casos de alta estética dan rentabilidad, pero no me llegan todos los días. Sí, sí, sí. Para todos nosotros, ¿no? Sí, la realidad. Es la realidad. Mira, hay algunas personas aquí que te mandan felicitaciones. Al doctor Francisco Martínez, que también ha sido parte de mi trayectoria. Él me fresaba los casos. Yo diseñaba y se los mandaba Ah, en su clínica y él me fresaba. es el culpable. Él, Sí. él es parte. Ah, aquí Gabriela Hidalgo, sé que hay una diferencia en la pregunta hecha aquí o la doctora, pero no me fijé. Mi pregunta es a la doctora. ¿Cuál es el precio aproximado de una corona con todo este sistema? Sabiendo que los materiales varían, pero un aproximado. me- Cuando me dice precio, es precio final del paciente, al paciente, ¿cierto? No es el costo, ¿no? Eso que sí. Precio final del paciente desde 650 a $800. Sí. Y el precio de la restauración. Teniendo una comparación con el laboratorio y el costo que tiene Sí, el costo es ahí en mucho Panamá. menor. El costo es mucho menor porque los bloques, dependiendo de los bloques, te puede estar por bloque, el bloque saliendo entre 40 dólares, más lo que puedes colocar entre los insumos utilizados, entre fresas, no te llega a lo que cobra un laboratorio que nos cobra a nosotros, costo de una corona cerámica de 150 a 160 dólares el costo laboratorial. O sea que en clínica, in office, no me sale 150, me sale mucho menos. Sí. Mucho menos. Aquí Rodrigo Pino te envía las felicitaciones por entrar a este mundo, que es entretenido. Sí, eso es. Por todo, ¿no?
De verdad que sí. Fernanda Vitale te agradece, envía las gracias. Es una experta de Brasil. Patricia Cunha, Ah, debes conocer, ¿no? Patricia estaba en Swiss Prime, sí, estaba con nosotros. Y, y muchos otros, Lili Valverde. Sí, Mira, aquí, excelente. doctora Fernanda, fue increíble. Me gustaría agradecerle demasiado porque fue un momento que es muy satisfactorio. Es un gusto ver que las personas rápidamente desarrollan su clínica, sus flujos de trabajo cuando empiezan a trabajar con el digital, ¿sí? Hay Ujú, una curva de aprendizaje sí. siempre para todos nosotros. Todos aún continuamos en estas curvas de aprendizaje, ¿no? Esto nunca se acaba, nunca. Aunque estén volando, aunque estén volando. Sí, sí, sí. No, yo intento, Aunque intentamos. estén volando, lo que pasa es que ya vuelan más alto, pero están volando. Entonces, no sé si hay más preguntas. Hay una pregunta aquí de Axel Gámez. Última pregunta y ahí terminamos, finalizamos. Hola doctora, buenas noches. Llevo pocos meses de manejar el sistema CEREC. Y aún no logro realizar una biocopia. ¿Será posible que me pueda explicar a grosso modo este procedimiento? Ujú. Sí, claro, mira, hay dos maneras de hacer una biocopia. Hay una manera que es con el caso que tengas. Por ejemplo, te llega una pieza número 16 en buenas condiciones, tiene endodoncia, tiene la reconstrucción, pero sientes que la anatomía de esa pieza pues te puede funcionar para replicarla. Haces tu escaneo inicial de esa pieza, toda la arcada superior, la 16 y toda su arcada, la antagonista, haces el bucal y añades entonces añades en carpeta, o sea, en más vas a añadir una carpeta de biocopia. ¿Qué vas a hacer? Vas a trasladar, traes esa escaneo de la arcada superior completa, la traes acá a biocopia. Te va a preguntar, ¿copiar o mover? Copiar, le das copiar. Una vez la tienes ahí, te tienes que regresar al escaneo superior. Cuando regresas al escaneo superior, entonces hace el recorte, o sea, vas a recortar la pieza 16 y hace tu escaneo después de la preparación. Perfecto. Cuando tú sigues en la etapa de modelo, el mismo sistema entiende que la biocopia fue la anatomía que tenías de esa pieza número 16 y va a contemplar eso cuando tú mandes a diseño. O sea, va a ser algo muy parecido, pero eso tiene que estar desde la administración, cuando estás en la etapa de administración, tiene que estar seleccionado. A mí me ha pasado que a veces la asistente mía es la que me prepara, o sea, añade los datos del paciente, yo ya siento y es a escanear. Entonces, si yo no le mencioné que quería hacer biocopia, por ejemplo, ella lo pone por default e individual biogenérica y quiero hacer la biocopia como que no me da, me tengo que devolver a administración y entonces decir allá que yo quiero biocopia. Esa es una opción. La otra opción de una biocopia biogenérica, por ejemplo, una biocopia como vieron que yo utilicé en el caso de la señora, de un encerado. O sea, si tienes el encerado digital, ese encerado te funciona como biocopia. ¿Qué vas a hacer? Vas a trasladar eso a un modelo 3D, vas a hacer tu guía de silicona, vas a probar ese mockup y con el mockup puesto en boca, ese es tu biocopia. O sea, eso es lo que vas a escanear. Escaneas eso inicialmente, el de arriba, escaneaste arriba con tu encerado, pues puesto en boca, el mockup. Escanea abajo, añades esa carpeta de biocopia, trasladas, o sea, copia, trae eso acá a la biocopia, porque te va a preguntar copiar o mover, pones copiar y te devuelves a la arcada superior. Cuando te devuelves a la arcada superior, ahí sí vas a hacer tu escaneo de las preps, de las preparaciones. Entonces corta. Tienes que poner atención porque también me ha pasado que si estás uno así un poco desconcentrado, me ha tocado que yo corto la biocopia.
A veces pasa, porque si no te devuelves a la superior, puedes cortar a la que no es. Entonces, te devuelves a la arcada superior, cortas y luego escaneas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Cuando tú vas allá a la etapa de modelo y de diseño, él va a utilizar esa referencia como biocopia. A mí me ha funcionado mejor así. Sé que hay personas que escanean el modelo 3D. El tema es que para hacer el stitch después del modelo 3D con un escaneo, tienes que entonces, a veces el sistema no encuentra. ¿Por qué? Porque el tejido blando en sí es una cosa y el modelo está fijo. Entonces, no sé, a veces no te hace bien ese stitch. Entonces, yo prefiero poner el mockup en boca y utilizar ese mockup en boca como biocopia. No sé si quedó claro. Sí, 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 está claro. Uh-huh. Bueno, no tenemos más preguntas, entonces me gustaría agradecerle inmensamente por su charla, fue increíble, alto nivel. Pienso que estamos todos muy, muy satisfechos. Livia, Uh-huh. por favor. Yo solo quiero parabenizar a los dos. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora Fernanda, por compartir tu experiencia con nosotros. Es como Fernando estaba hablando. Fue una presentación brillante con detalles. Tú sabes qué haces, entonces felicitaciones una vez más por la odontología que practicas y por compartir. Entonces, gracias y Fernando, muchas gracias. Bienvenido oficialmente con nosotros también y de verdad estoy súper contenta de estar con dos personas tan excelentes y que conocen todo el flujo de la odontología digital. Quien gana somos nosotros que estamos aquí escuchándolos. Muchas gracias. Gracias, Livia. Gracias, Fernanda. Y amigos, Gracias, Fernanda. mantengan un ojo en las redes sociales porque allá vamos a divulgar los próximos encuentros, los próximos cursos, las próximas charlas. ¿Ok? Hasta luego a todos. Gracias, Fernanda. Gracias, Gracias Livia. a ustedes. Buenas noches. Saludos a todos.